Breve reseña biográfica de Josefina Licitra, periodista, guionista y escritora. Publicó los libros Los Imprudentes, historia de la adolescencia gay lésbica en Argentina; Los Otros, una historia del conurbano bonaerense; El Agua Mala, crónicas de Pecuén y las casas hundidas; Vámonos, la maravillosa vida breve de Marcos Abraham; y 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Sus crónicas integran varias antologías del género, una de ellas, Ollita en Fuga, recibió el premio a Mejor Texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, presidida por Gabriel García Márquez. Editó durante años la revista Orsay. Actualmente trabaja como guionista y asesora audiovisual. Ahora sí, Josefina, te doy la bienvenida y te agradezco la amabilidad que tenés con nosotros de darnos este espacio para poder charlar con vos. Hola, muchas gracias. Quisiera chequear que me escuchen bien, porque yo a veces escucho un poco entrecortado. ¿A mí me escuchan bien? Yo te escucho bien, sí. Queda como, la imagen te queda un poco como congelada, pero escucharse te escucha bien. Bueno, lo iremos intentando porque estoy justo en la costa y temo que la señal no sea del todo buena. Yo voy a hablar y si hay algo que se traba, me avisarán. Sí, no, no, la voz se te escucha perfecto. Ok, Por ahí la imagen un poco se pausa, pero detalle menor, o sea, lo importante es que se te escucha perfecto. ok. Bueno, ¿qué decir de Crack? Primero que me encantó, había leído en su momento El señor Licitra en Orsay. Esto me pareció, bueno, profundiza aquello, ¿no? Aquel contenido que tanto impactó cuando se publicó. 2020, ¿no? Se publicó, señor Licitra en Orsay, Josefina. Sí, sí, más o menos. Bueno, a ver, Crack es una suerte de onomatopeya, un dolor físico a partir de tu práctica de baile, de danza, pero que también puede funcionar como una metáfora de quiebre en tu vida a partir del distanciamiento con tu papá. Ujú. ¿Cómo se explica un poco esa síntesis que haces con el título del libro? Y es un poco lo que acá gustaba de Crack, es que es una onomatopeya, polisémico, funciona tanto para hablar de algo físico que se rompe como para hablar de algo vincular. Incluso tiene como una tercera lectura que no es la que prioricé, pero que a la gente ya sé que tienes un crack, o sea, qué crack, como qué piola es. Mm, Me gustó como la posibilidad de que una palabra que en realidad no tiene un significado en concreto, insisto, es como la representación de un ruido, en un libro además que habla de la falta de lenguaje o de mi dificultad para recuperar una forma expresiva, también me pareció que era interesante y apunta a eso, a hablar de algo que se rompe, por supuesto que es más vincular que físico, eso que se rompe, pero en el marco encima de una rotura como física. es Así un que libro. no es un título que haya aparecido pronto. Ah, Ujú. Sí, sí. Eso no es un título que haya aparecido pronto. De hecho, en algún momento pensé que se iba a llamar, no en algún momento, durante bastante tiempo pensé que se iba a llamar distinto. Pensaba en ponerle bajo la línea de flotación, citando una parte de la carta de mi padre. Y hasta que apareció en un momento Crack y me pareció que era más enigmático, tenía un poco más de misterio y, y me quedé con eso, con ese título. Perdón, a veces sí me aparece la leyenda de conexión inestable, yo espero que me puedan escuchar al menos, pero por eso a sí, veces te me escuchamos, te tildo un poco yo escuchamos. también. No, no, Mm, cualquier cosa yo te digo si no te escuchamos, pero te escuchamos bien. Te decía que Crack dio la sensación, a ok. mí, en mi experiencia como lector, me dio la sensación de que es una especie de diario de espera.
en el que vos vas como autora, casi como relato autobiográfico, vas desenterrando recuerdos, reconstruyendo tu propia historia familiar, la de tu padre, la de tu madre, la de tus abuelos, revisando cartas, anécdotas, bueno, construyendo a la distancia. Ujú, ujú. Sí, tiene algo, a ver, la forma que encontré para poder contar la historia es la de una especie de diario. Fue como, es el formato con el que pude dar después de bastante tiempo, en el que estuve viendo cómo bajar toda la información que tenía. Estuve unos cuantos años tomando notas de un modo un poco anárquico, sin mucho método. Eso anotando o en una libreta o mandándome mensajes de WhatsApp a mí misma, anotando algunas cosas en un archivo en la computadora. Nunca tuve como un trabajo sobre un libro tan carente de método, cosa que me preocupaba, era una de las cosas los motivos por los que nunca terminaba de avanzar con el libro, y es que yo estaba muy errática. Es como si todo lo sabía durante años en libros y en otros trabajos se hubieran desvanecido, o me los hubiera olvidado. Que todo forma parte como de casi del mismo síntoma neurótico. Y hasta que en un momento sí apareció un principio ordenador que fue que en un mismo día, que esto, todo lo que pasa en el es verificable, digamos, el pacto de no ficción lo cuidé bastante, y que en un Ujú. mismo día yo me quebrara y recibir esa noticia, me abrió la posibilidad de encontrar como una caja, una forma para poder empezar a trabajar de un modo más ordenado todas mía. Por lo tanto, si bien la forma es de un diario de espera, no es que el libro es el resultado de 8 días que me senté a escribir esperando a mi padre, sino que fue como el formato que encontré para después ir retrabajando el contenido del texto Mm. correspondiente a cada uno de esos días para poder alimentarlo mejor, historizar un poco los temas que cuento, eh, traer a colación entrevistas que ya había hecho a mi familia tiempo atrás. Fue como una forma y que terminó dando, sí, esa sensación de que es un diario de espera totalmente. De hecho, está como lunes, no me Día uno, día acuerdo, dos, día día uno, día tres. 2, día 3. Sí. Sí, así es. Eh, el libro salió, se publicó. La pregunta obligada es, bueno, ¿tu papá lo leyó? ¿Hubo algún tipo de reconexión, de diálogo, de otro correo electrónico así fulminante? No, no pasó nada. A ver, lo que sí pasó es que yo me siento mucho más liviana y más... Ahí Es sí que ahí te perdimos lo como, último, cuando hay algo... decías que te sentías más liviana, ahí después te perdimos un poquito. Uy, perdón. Y claro, lo que cambió es como mi posición ante lo que ante lo que sucede, que es que siento que pude como dar vuelta una página, pero todo lo demás no cambió, no apareció. Mi padre sigue sin aparecer y bueno, los vínculos tal como estaban contados en el libro están más o menos igual. Es una pregunta que me vienen haciendo y bueno, y es lo que hay. Pero ya no me duele, qué sé yo. Cada uno le toca en el sorteo lo que le toca, y esto me tocó a mí. Lo bueno es poder contarlo, poder hacer algo con eso. Me parece que eso sí cambió. Yo pude hacer algo con eso. Vos marcás todo el tiempo el valor de la palabra, más que de la palabra, de la escritura, ¿no? Del lenguaje escrito, para poder, no sé, hacer una suerte de catarsis o de entender o de decirle al otro qué es lo que te pasa, ¿no? Haces mucho hincapié en eso. Ligás la escritura como si fuese algo físico también, como una necesidad biológica, de decir, che, necesito escribir para poder decirle a otro qué es lo que me está pasando. Ujú. Es que para mí a ver, para todos el lenguaje es un principio ordenador, por eso existen los analistas, por eso existe la terapia, o sea, poder bajar lo que a uno le pasa, lo que sea que uno siente, poder
convertirlo en palabras es una forma de darle un orden, de encontrar eso, por lo menos un relato sobre lo que a uno le pasa. Eh, y en el caso de la escritura, no, no tiene que ver con mi constitución biológica, pero evidentemente sí. eh, en tanto empecé a escribir crónicas de mi cotidiano, hoy uno le puedo poner ese nombre, empecé muy chica, cuando mi padre ya estaba en España y estaba esta demanda de mi padre, del resto de mi familia, de que yo le escribiera a mi padre y le contara cómo eran mis días en Buenos Aires. Y inevitablemente, si bien no viene en mi biología, sí hay algo de mi constitución como persona que está muy vinculado a contar mi mundo, que es algo que sí pude ver recién cuando trabajé este libro, tratando de entender por qué cuando mi padre me dijo, no puedes escribir sobre mí, yo quedé totalmente anulada como Ujú. escritora, que me pareció un poder exorbitante. Además, no sé, quinceañera, no es que la palabra del padre a esta altura de la vida debiera tener tanta gravitación sobre un hijo, tengo 50 años, dije, bueno, ¿cómo puede ser que algo así? O sea, ¿qué tecla, qué botón tocó mi padre al decir esto? ¿Cuánta historia tiene mi relación con la escritura? Y eso me pareció, más allá de que el vínculo con mi padre está lleno de preguntas que me interesaba despejar, la mayor pregunta que yo quería analizar escribiendo es por qué dejé de escribir, por qué la palabra de mi padre me Mm. retiró de ahí y que conectaba con la pregunta de por qué empecé a escribir. Y ahí es cuando sí me di cuenta de que leyendo las cartas, que yo realmente no las leía desde hacía décadas, por, por dolor, por no querer como sentirme melancólica, nostálgica, que un día se quiere autoflagelar y empieza a leer viejas cartas familiares. La verdad es que estaban ahí y nada más. Entonces, una vez que las empecé a releer y veía la insistencia que había en escribime, contame, cómo te fue en con tal cosa, cuál es tu mejor amiga, de qué cosas hablan, qué películas ves, qué te gustó, leíste lo que te mandé, contame qué pensás de tal personaje. Y yo me la pasaba escribiendo. Entonces ahí sí entendí un poco más que primero si hago números, esto que dicen las personalidades se terminan de forjar o que los primeros 5 años de vida son tan fundamentales en cualquier persona. Bueno, yo arranqué, no, empecé a los 4 años. Mi primer registro de una carta, que era un dibujo con 7 palabras que armaban un poema, que le hablaba a mi papá de que íbamos juntos a una pileta, y yo tengo como la fotocopia de eso que le mandé, y yo tenía 4 años ahí, y yo escribo desde entonces. Entonces, no se me... Empiezo a entender por qué, y le debe pasar a mucha gente, porque no es que soy... A ver, yo puedo encontrar como el kilómetro cero de mi relato, otros escritores también podrán encontrar el suyo y darse cuenta que también seguramente escribían desde muy pequeño. Sí, una parte de la identidad, de lo que uno es. En mi caso, si yo quiero entender algo, tengo que sentarme a escribir. Es mi manera. Ni siquiera ya se me ocurre preguntar si está bien o mal. Es así. Nací así un poco. Mm. Crecí así. Muy bien. Hay una presencia muy fuerte de los 70. Tus dos Mm, padres, tu mamá, tu papá militaban, y historias muy distintas, ¿no? Tu papá decide exiliarse en España, tu mamá se queda, se va, te lleva, se van las dos a Chaco. Esas historias están muy bien contadas, con mucho detalle. ¿Qué te pasa a vos con esas historias, no? Porque vos tenés un padre exiliado, una madre que hace una especie de también de exilio interno en el propio país, con recortes muy distintos y análisis muy distintos. La mirada de tu papá es muy distinta, me imagino, sobre aquellos años que la que puede llegar a ser tu mamá. ¿Qué te pasa a vos con esa historia familiar, el exilio, la dictadura, que haces, tiene una presencia importante en tu texto, en tu obra? Y yo no sé si pienso en cosas muy distintas mis padres hoy de lo que fueron los 70. Sí, en ese momento hubo sí, una separación de hecho.
De hecho, quiero decir que se separaron sin el deseo de separarse como pareja. Sí, Después esa separación física terminó derivando después incluso en un divorcio, en formalización de la separación. Eh, Eso, a ver, fue raro porque mi padre, a ver, eran muy jóvenes, eso es lo primero que siempre trato de decir y tenían de 20 decirme a años, mí. 21, ¿no? 20, 21 Por eso, años. antes de empezar cualquier tipo de análisis, yo en este momento tengo un hijo de 20 años y pienso, por supuesto es otra época y los 70 es otro elemento que trato de nunca tener fuera de campo, fueron una época que tenía muy presente la gravitación del éxito de la Revolución Cubana. Había una sensación de que estaban a un paso de poder hacer la revolución. La masa de militantes era en un alto porcentaje está conformada por chicos y chicas muy jovencitos. eh, Más allá de que fuera una juventud distinta, donde se tomaban decisiones adultas, se casaban más jóvenes, tenían hijos más jóvenes. A mí mi madre me tuvo a los 20, mi padre a los 21. Es muy difícil analizar desde un paradigma contemporáneo los 70 porque es como que fue una época que tuvo su propio paradigma, también no solo en términos de militancia, sino en términos relacionales y de que era una familia y cómo, desde qué edad se construía una familia. Dicho eso, no dejaban de ser personas muy jóvenes que tomaban las decisiones a los ponchazos, qué sé yo, es lo único Claro. que a veces se me ocurre. Y sí, en esos ponchazos con mi padre de 23, 24 años, no fue ni siquiera una decisión, fue bueno, hubo una decisión, pero fue salvarse pronto porque en cualquier momento le iban a ir a buscar, entonces tenía que cuidar su pellejo, cosa que me parece que está bien. Y en realidad lo que sí pasó, que es una cosa bastante impresionante para mí, que es con la salida del libro, recién lo hablé hace pocos días con mi madre leyéndolo entendió que los otros compañeros de militancia habían conversado con sus parejas sobre irse o no irse, irse en familia, no irse en familia. Y mi padre creo que estaba como muy mentalizado, casi como aspirante a cuadro político, y no había participado a mi madre de esto. Por eso también mi madre se quedó, que es que medio que llegó con el pasaporte, dijo, en 7 días me tengo que ir de acá y después vienen ustedes. Entonces, pensar que, bueno, mi madre no es que quiso ir, no, fue todo muy desordenado, porque también las decisiones se tomaban así, cada uno hacía lo que podía. Vos, Eso sí, en la historia, en lo que es un relato, perdón, no, a propósito de esto en que lo que fue la estabas construcción de un contando, relato de los 70, sí, me callo y te sí, escucho. sí, hay un pequeño delay. Lo que decía es que a propósito de esto que estabas contando de tu mamá, que en realidad tu papá no la participa de la decisión de irse del país, y vos lo planteás en tu obra, quizás la espera que hizo tu papá, porque creo, vos lo planteás, ¿no? Quizás ahí el crack arranca no teniendo a su esposa y a su hija allá en España con él, ¿no? Dándose cuenta que su esposa y su hija no iban a ir a exiliarse a España con él, se quedaban en Argentina. ¿Lo planteás un poco eso como quizás el germen, el inicio de ese alejamiento que después se termina dando de hecho, ¿no? Sí, totalmente. Hubo una primera ruptura ahí, después la distancia hizo lo suyo. Es muy difícil sostener un vínculo a lo largo de las décadas. Y, y bueno, hicimos lo que se pudo. Y sí me parece que lo que sí sucedió, el diferencial más importante entre el arquetipo que encarna mi padre y el que encarna mi madre, es que la historia ha deparado como un perfil mucho más nítido y más enaltecido de los arquetipos como el de mi padre, que es el Mm, sí. exiliado, hablar del desaparecido, por supuesto. Y en cambio, para las personas como mi madre, que no se fueron, no se exiliaron, no están muertas, sostuvieron la vida como pudieron, sin traicionar el ideario por el que habían militado en su momento, pero tampoco saliéndose de la militancia,
esas figuras no tuvieron un lugar como en el panteón histórico de lo que es nuestro relato. Eh, y lo único que me pareció que era interesante, porque primero mi madre está ahí y es una persona a la que quiero y a la que quería poner en valor de alguna manera. Eh, y me parece que era importante empezar a mencionar a esa masa de personas que ni desaparecieron ni hicieron como ningún tipo de rulo épico en el camino. Plantearlo de una manera incluso un poco eh, sarcástica, ¿no? Eh, había encontrar de qué manera empezar a nombrar a esa gente que no hizo nada en concreto y sin embargo lo padeció todo. Y por lo pronto lo único que pude hacer y que quise hacer fue contar esa historia y contar qué significa quedarte, buscar trabajo, rehacerte, tachar a todos tus amigos de militancia o compañeros de la agenda y tratar de salir a buscar trabajo para mantener a tu hija, no poder dar la escuela por miedo a que te secuestren, que hasta 1985 mi madre no pudiera entrar a su casa sin mirar a los costados por terror a que alguien la agarrara. Hubo mucha gente como que calladita, calladita, la pasó fatal. Entonces, me parecía que eso había que contarlo. Y sobre tu mamá, además, bueno, la historia de ella siendo chica también es dura, es fuerte. Empatizás un poco porque encontrás puntos en común con tu propia historia, ¿no? El vínculo de ella con su propio padre, o sea, con tu abuelo materno, no fue nada fácil. Ya de alguna manera también exilia siendo muy chiquita y tomando decisiones muy fuertes para ponerse a estudiar, para seguir una carrera, para hacerse un... Decide, apuesta por el amor con tu padre, que apuesta por el trabajo, por su independencia, digo, ya cosas que a lo mejor tu padre no tuvo. Tu padre tuvo una familia, una madre, o sea, tu abuela paterna muy absorbente, muy controladora, como la mostrás en la obra, ¿no? Pero el recorte histórico de la primera infancia y adolescencia de tu madre fue, la verdad, un recorte histórico muy fuerte para analizar de dónde viene también tu mamá, ¿no? Sí, me pasó al escribir el libro también que, bueno, lógicamente yo crecí con ella, nos separan solo 20 años, con lo cual el vínculo tenía como sus particularidades, estábamos familiarmente bastante solas y con una diferencia de años que era importante, pero tampoco era, o sea, ella era en muchos aspectos crecimos juntas. Y ahora que no la doblo en edad, es más que doblarla en edad en algunos casos, veo, me despierta mucha admiración, Mm. porque veo que se manejó sola con una hija muy chica. Yo siento que en ese punto mi vida ha tenido muchos más privilegios que los que tuvo mi madre. Yo no crié a mi hijo sola, no tuve que estudiar, trabajar, criar todo a la vez. No puedo creer cómo, no solo mi madre, hubo muchas mujeres. De hecho, algo que me llama bastante la atención es que a mi perfil de Instagram muchas contándome su vida, identificación Ahí se cortó un el poquito cuando libro. estabas hablando Y lo que de empecé a tu ver es que perfil de había eso, bueno, Instagram. muchos casos de Ah, padres que sí, sí, muchos padres que desaparecieron a la manera del mío y muchos hijos e hijas de madres que la remaron en soledad. Y ahí inevitablemente me agarra una empatía, incluso sí, de género, más allá de que yo no sé como muy a ver, de renarrar las cosas desde una perspectiva de género todo el tiempo, pero acá me saltó y me parece como insoslayable y pienso a la de mi yo. Y eso recién lo vi ahora, del mismo modo que también pude ver a mi padre en sus decisiones ahora, doblándolo en edad en relación a lo que era mi padre en ese momento, y lo que me despierta son sensaciones
de empatía, de cariño, de amor, de ternura, de tristeza, en ningún momento enojo. Lo que veo es un pobre hombre extrañando a su hija, ¿no? También el libro me sirvió para eso, para poder poner en su lugar los sentimientos, incluso, que no sea un libro que esté escrito desde el rencor, que también me pareció importante a la hora de escribir. Creo que hay sentimientos que son muy intrusivos y muy, a ver, y que obstruyen mucho la escritura. No se puede escribir ni desde el enamoramiento, ni se puede escribir desde el odio, ni hay emociones como muy radicales que, que, que te sacan, a ver, te ponen en una temperatura emocional que no es muy compatible con la escritura, por lo menos o con la escritura de algo publicable. Entonces yo también tuve que domesticar mis emocionalidades al momento de escribir porque tenía que entrar un tono que no estuviera como extremadamente dominado por sentimientos esos radicales. Por eso siento que un libro sí, creo que es un libro bastante amoroso, Sí. eh, pero tampoco es un libro que esté como patinando ni sobre el amor, ni sobre eh, traté por lo si escribí en caliente, lo corregí bastante en frío, que es lo que se recomienda en cualquier taller de escritura, y creo que también por eso funciona. Pero el libro en general es un acto de convocatoria, es una hija que quiere que el padre le hable. La imagen de ella, de vos, ¿no? Sentada en el ombú, tratando de cruzar, aunque sea una mirada, verlo 2 minutos, es un acto de amor también, ¿no? Y es un acto de querer, bueno, tender ese puente, ese encuentro, que en realidad queda como en suspenso. Eso también es eh, un, un arte narrativo que tenés, ¿no? Que mantiene la atención, me pasó como lector, ¿no? Que todo el tiempo estás pensando, bueno, ¿cuándo se lo cruza? ¿Cuándo lo ve? No quiero espolear porque seguramente, obviamente recomiendo la lectura fervorosamente de este libro de Crack, pero y está eso muy presente, ¿no? La tensión como lector, es decir, bueno, Ujú. Josefina, ¿cuándo se va a ver con su papá? ¿No? ¿Cómo lograste esa tensión, digo, ya en frío, ¿no? ¿Cómo trabajaste Sí. esa cuestión narrativa? A ver, a mí la estructura, que es una estructura de espera, que es lo que decías vos antes, que son 7 días de espera y ese orden, funcionaba si era, a ver, dramáticamente funciona si va hacia como un clímax de alguna manera, que uno puede esperar o el padre aparece o no sé, ya se levanta y se va, pero hay que ir como llevando la historia hacia un punto en el que la situación se tiene que definir, o padre e hija se ven o no se ven. Y me parecía que eso lo saqué bastante del mundo audiovisual, que es al que Mm, me dedico desde hace, principalmente por lo menos desde hace 10 años, que es que en audiovisual podés escribir genial. En realidad, a nadie le importa si escribís divinamente. Si escribís bien, mejor, pero lo que más importa, lo que hace que un proyecto se apruebe o no se apruebe, es que la estructura de la historia funcione. Que vos tengas como buenos puntos de giro, que son los momentos en los que una historia parece que va para un lado, pero pasa algo y se tuerce un poco y va para otra parte, y hay otro punto de giro que la tuerce otra vez, como son puntos, si uno quiere, de imprevisibilidad que van ujú, haciendo que la historia avance. Eh, Otra cosa que tiene el audiovisual es que necesita de acontecimientos que sucedan en tiempo presente y todo lo que es el mundo del pasado, de los personajes, hay que dosificarlo bastante porque se entiende que el pasado te ralentiza la evolución de una historia. Por eso, mm. cualquier serie, incluso cuando son flashes, son Sí. acotados, son breves, porque si no la historia no avanza. Entonces, algo de eso sí lo tuve muy presente al momento de pensar el libro, que era, bueno, tengo que tener una línea de... Por eso me costó tanto encontrar una estructura, que es que yo iba a tomar.
recuerdos o sensaciones de cosas que me iban apareciendo, pero que iban hacia atrás. Y yo necesitaba algo que pasara en el presente para que la historia pudiera pasar. Por eso también estaba como girando en falso, sin saber cómo arrancar, hasta que, bueno, la suerte me regala un pie roto y un padre viniendo, y debo decir que en el momento, cuando estaba en el auto y mi abuela me dijo, tu padre viene, creo que lo primero fue recorrerme de la sorpresa y lo segundo fue, creo que tengo la estructura del libro, ordenar todo, porque sabía que esa llegada de él me iba a permitir desarrollar la historia en tiempo presente, aunque fuera eso. Día uno hago tal cosa, día dos hago tal otra, día tres me voy a esperar a mi padre a la plaza de enfrente a ver si sale. También hay algo, ah, ya eran decisiones ingenuas, punto, porque ir a ver a mi padre, a esperar a mi padre sentada en la plaza, yo sabía que eso lo iba a contar y en un punto era una escena que a mí me servía para el libro. Entonces dije, bueno, si aparece, espectacular, pero además yo tengo que construir una escena porque si no me queda el día 5 lo tengo sin escena. ¿Qué hago? Bueno, me voy a buscar a mi padre. Claro. Entonces fue como algo, tuvo algo, un elemento casi de reality también, porque yo empecé a sentir que producía contenido porque quería, pero también porque lo necesitaba. Entonces, eso también me ayuda. Es muy genial la escritura, porque esas cosas te ayudan a tomar distancia y ya empecé a perder la angustia, porque estaba más enfocada en trabajarme literariamente que en el hecho que tenía a mi padre a 50 metros de distancia y no lo podía ver, que la verdad que eso es un espanto, pero por suerte mi energía se fue más. Bueno, ¿qué género? Yo era como los Tinelis, como un reality en un punto, y me sirvió, me sirvió. Te hago las dos últimas y después ya habilito a la gente a que abra el micrófono, te pregunte, charle. La primera, que vos contestás y en el propio libro, al final, porque haces muchísimas citas, citás muchos autores, muchas obras, y después lo comentás, lo das cuenta de esa abundancia de citas, tratando de entender que a veces la palabra de otro te servía como trampolín, algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero te servía a vos como de plataforma para después vos sí poner con tus palabras lo que estabas sintiendo, lo que estabas pensando, ¿no? Ujú. Sí, un poco ahí lo pongo en el libro. No soy muy de citar autores, me parece que es como un recurso a veces un poco anticlimático. Siento que en general, o al menos a mí me surge así, hasta ahora en los libros que escribí, me nutro de otros autores, de otras lecturas, como todo el mundo, pero después sé que en algún lugar las proceso, las incorporo y las termino como presentando ya como apropiadas por mí, no soy de citar, tampoco de robar, es como incorporar eso, procesarlo y convertirlo en otra cosa o en nada, no sé. Pero en este caso sí me encontré primero leyendo mucho material de escritores que hablaban de escritura, que hablaban del acto de escribir, que lo analizaban desde un lugar muy honesto y hasta a veces muy lúdico, muy hasta pedagógico, con unos ejemplos, una forma de entender escritura geniales como las de Marguerite Duras cuando dice que uno no es que necesita silencio para escribir, sino que uno es y por eso Ahí, es, ahí se está algo que entrecortando un ocurrió poco. ella. Uy, uy, a ver, esperemos, bueno, vuelvo Ahí otra se te vez. escucha, ahí se te escucha, sí, Bien. estaba citando a Margarit Durán y yo no, por lo menos yo no escuché la cita. Eso que, digamos, hay una, por ejemplo, daba el ejemplo de Marguerite Duras, que dice que uno no es que necesita silencio para escribir, sino que uno necesita para producir silencio, esta inversión del orden, primero la escritura, después el silencio,
me vuela la cabeza y lo puse y así atribuyéndoselo a ella porque es como una perspectiva inteligentísima de la que no está bueno apropiarse sin saber, sin mencionar a quién la trajo. Pero después había otras miradas también interesantes y sí me pasaba esto que acabas de decir, que es, nunca antes me había pasado, que yo necesité como sentir que reaprendía el oficio. Me costaba mucho el acto físico de sentarme en la computadora a escribir, me estaba costando horrores. Yo igual tengo mis momentos de procrastinación importantes, de hecho escribí en Orsay una crónica hace bastante que se llamaba la que contaba en un momento en el que tenía que cerrar un texto o escribir un texto, ya no me acuerdo, pateándolo, encuentro las obras completas de Borges en la biblioteca, que habían tenido un problema de humedad en mi casa y estaban como manchadas, y dije, bueno, me voy a poner a limpiar las obras completas. Y empecé página por página a sacarle el moho a 4 tomos de cuentos, poesía, o sea, la forma de procrastinar fue total. O sea que es un rasgo mío con el que a veces entro en tensión. Yo puedo, como un tiburón merodeando lo que va a morder, puedo estar merodeando la computadora hasta que me siento a escribir mucho tiempo. Entonces, lo que sí hice esta vez era sentarme, leer un poco y aprovechar que lo que vos decís, vos impulso, que el leer algo que me hacía bien, es como comer algo de buena calidad que te da fuerzas para salir al mundo y sentirte eso, físicamente fuerte. A mí una buena lectura me daba como esa, me hacía entrar en calor la cabeza, y decía, bueno, listo, ahora voy. Y es como cuando te empujan en la bicicleta, te van sosteniendo hasta que te sueltan y vos ya podés ir solo. Y bueno, era un poco Sí. eso. Y, y bueno, y puse las citas porque además me pareció que eran absolutamente pertinentes, tenían un lugar más que bien ganado en el Sí, libro. sí, sí, me gustó esa imagen de andar en bicicleta, ¿no? Autores que te llevan, te sostienen el manubrio hasta que te animás Sí. a pedalear solo. Otra cosa, lo último, me maravilló, me encantó encontrar a Matías Bursaco, el parentesco que hay con tu familia, con tu hijo Joaquín. Yo leí Ujú. Formas Propias. A Matías lo entrevisté también en este mismo ciclo de Tinta Fresca. Me parece talentoso, talentosísimo. Su libro, Formas Propias, me parece deslumbrante la capacidad que tiene para narrar lo que le pasa a él con su cuerpo también, que también pone en palabras, ¿no? Se hace cargo de lo que le está pasando. No solo me parece brillante él como escritor, sino me parece muy valiente. Pero me maravilló encontrar esa cercanía tuya, de tu hijo, con Matías. Sí, así es, Matías, estoy de acuerdo con vos, Formas Propias es un librazo, Sí. fue todo un Lo tema. editó Leila Guerriero, ¿no? Ujú, sí, está en Tusquets, no me acuerdo en qué colección de Tusquets, pero bueno, editado por Leila. Y es muy impresionante ahí cuando uno dice cómo se construye un escritor. Pues yo, para los que no saben, o no, todavía no leyeron esa parte del libro, Matías Fernández Bursaco, bueno, es un escritor muy joven, debe tener Mati 22, 23 años, una cosa así. Ya publicó 2 libros, Formas Propias y Los que Cuidan, Sí, que se publicó, es un libro de relatos que publicó Orsay, pero para mí, bueno, Formas Propias es su gran libro, fue su primer libro. Y claro, Mati es hijo del padre de mi hijo y es medio hermano, es hermano, pero digamos, si uno se pone estricto con los vínculos de sangre, es como medio hermano de mi hijo, es hermano. Y yo crecí, bueno, los dos crecimos, pero 2 años con Mati y en la casa con cualquier y separados que viene o los fines de semana o los días están repartidos a 16, 17 años, Mati, lo único que hacía era el fútbol. Y yo dije, bueno, qué sé yo, como cualquier pibe que uno dice, ¿qué va a hacer de su vida? Además, Mati con muchas limitaciones físicas, no era fácil pensar un futuro vocacional para Mati. Y después de estudiar en la secundaria, entró a Éter a estudiar periodismo, cosa que me sorprendió. Yo ya no estaba con su papá en pareja, pero me sorprendió que entrara ahí. Y después se descolgó con unos textos. Dije, este escritor y yo no tuve autor.
para mí de escritura, su mirada poética del mundo. Es muy difícil porque uno tiende, cuando hay alguien como con muchas dificultades físicas y con temas determinados, siempre, no, pero no sabes, él es brillante, como a sobreactuar No, capacidades claro. como intelectuales, y yo nunca quise caer en eso, pero de repente empecé a leerlo y la verdad es que me parece brillante lo que hace. Les recontra recomiendo Formas Propias, un gran libro, sí, de mi Bueno, hijastro. sí, sí, aparte muy amoroso. Yo hablé, lo entrevisté y aparte una mente brillante también, cómo maneja la palabra, cómo, bueno, cómo la tiene clarísima. Es un chico que la tiene clarísima en todo sentido. Muy agradable. La verdad que yo tuve una experiencia hermosa con él. La pasamos muy bien y bueno, yo también recomiendo el libro de Matías Bursaco porque es un librazo. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo. Ahí Francisco Viola lo veo levantando la mano. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta posibilidad. Y Josefina, realmente me alegro mucho haber leído tu libro porque me parece muy bueno. Pero bueno, esos son siempre gustos, vos lo sabés. Sí tenía como dos cositas me interesaba tu opinión, porque me parece un tema muy actual, independiente de que está reflejado en una historia personal de hace muchos años. Eh, por un lado, esta cuestión de lo importante de escribir, que vos haces mencionar de que a veces hay cosas que se tienen que escribir. En un mundo donde parece ser que se escribe menos, pero al mismo tiempo se escribe más porque en todos los foros la gente comenta y no siempre del mejor orden o dice muchas cosas fuera de lugar. Pero voy concreto a mi pregunta para no tomar mucho tiempo. Vos haces mención en cierto momento, encontré muchas citas para tomar, gracias por eso, pero que hay los que estuvieron en ciertas causas, o podríamos decir los militantes de ciertas causas, llegan en una instancia a ser como intocables. Y en cierto momento, cuando hay una cuestión en la parrilla, mencionás de que los que se adhieren a eso pasan a ser como buenas personas porque están del lado correcto de las cosas. No sé si te ubicas, es como Sí. que vos decís, porque los sueños son en colores, pero la realidad es un poco gris. O sea, que en toda persona tenemos virtudes y defectos. Que un poco empezó a salir con el tema, por ejemplo, Neruda, que hizo con su hija, no es de una buena persona, ¿sí? Lo que hizo con su hija, con su problema y separarse de la madre. Entonces, cosas así, que tenemos virtudes y defectos. Pero esa idea de que hay un lado bueno, ¿sí? Parece ser que cada vez aparece con más frecuencia. Un poco, no quiero ser polémico, está con el tema de lo que está pasando en Medio Oriente también. Hay un lado correcto y un lado incorrecto, podríamos decir. Y si vos criticás el lado correcto, aún simplemente por preguntas que tenés, inmediatamente ya pasás al lado incorrecto. Entonces, me estás acompañando un poco con mi pequeño delirio, en el sentido de que si esta situación de tu padre no la ves actualmente también como común en la vida cotidiana que nos rodea. Esa sería la pregunta que tenía. Muchas gracias. No, a vos. Sí, creo que es un fenómeno, no sé si llamarlo fenómeno, pero de época, que tampoco es nacional, creo que a nivel mundial está todo, como, bueno, de hecho, el ejemplo que citas de Medio Oriente, está todo muy radicalizado, hay muy poca voluntad de tender puentes de diálogo en el terreno que sea, no hablo solo de Medio Oriente, hablo de lo que sea. Sí, uno hace como una lectura un poco más sistémica. Creo que son divisiones que son funcionales al poder, porque siempre tener como poblaciones en tensión y
enojadas entre sí, a veces por cuestiones de retórica, ¿eh? Porque yo tiendo a pensar que estamos todos más o menos del mismo lado, que todos queremos un mundo sin demasiadas diferencias sociales y bueno, etcétera, etcétera. Y sin embargo nos peleamos bueno, a veces por cuestiones retóricas y creo que, a ver, la pregunta es qué es lo que uno puede hacer desde su lugar y a mí sí lo que me pasó desde mi lugar es que traté con el libro, no es que lo escribí para eso, pero una de las cosas que suceden, que me sucedieron al momento de escribir, fue pensar que, o sea, tratar de sumarle matices a un relato que para mí ha estado durante décadas galvanizado, o sea, invulnerable, era un relato perfecto de gente casi como de pro hombres y pro mujeres, y siento que esas construcciones que son forzadas y que carecen de la menor autocrítica, terminan más temprano que tarde haciéndole el famoso, como si uno quiere decir, el juego a la derecha, porque alguien va a empezar a decir, perdón, pero vos esto lo hiciste mal, y yo prefiero que si alguien me va a señalar errores, que sea como alguien que está cerca de mí ideológicamente, porque si no lo va a hacer otro que va a hacer con, a ver, que va a entrar de una manera mucho más violenta a discutir relatos. Entonces lo que traté de hacer con el libro también es construir como una tercera mirada, que no sea tan idílica, porque de hecho creo que en los 70 la militancia izquierda cometió errores, y que es casi como una invitación mínima desde un lugar mínimo, como puede ser un libro que tiene una circulación, no es la tele, no es, o sea, es muy pequeña la circulación de un libro, pero es lo que yo puedo hacer y es lo que quiero hacer, que es decir, revisemos un poco lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer por nosotros con virulencia. Entonces, es simplemente eso. Creo que lo que uno puede hacer es, ante la polarización que hay, invitar al otro a reflexionar eh, eh, haciendo autocrítica. Creo que tenemos que tener inteligencia emocional como para poder hacerlo, porque no quiero ceder ese terreno a gente que después critique malintencionadamente. Prefiero colonizar ese espacio desde mi lugar bien intencionado. Eso me pasó. Eh, Muchas gracias y te no, por esperamos en favor. Tucumán en noviembre. Uy, Ya qué sé que venís. bueno, Ya sí. sé que venís. Ujú, Muchas gracias. sí. A Gracias a vos. vos, Francisco. Gracias a vos, Francisco. Vamos con Héctor Pez, que levantó ahí la mano. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto, Gastón, un gusto. Igual. Bueno, en realidad, una delicia alucinante el libro de Josefina. Eh, Llegué gracias a una crítica que le hizo aquí en el diario El Litoral mi hijo Leonardo, y realmente muchas de las cosas que está, prácticamente estoy como en la casa de ella, en función de este crack, que realmente genera un crack. El tema, para mí, hay un tema que es la pérdida. El perder por ahí un perro en una familia disfuncional es como perder, no sé, el sentido del hogar, algo así dice. O ese rey del laberinto de la película de Bowie, donde realmente el rey robaba el bebé, y la chica que recupera, él dice, para recuperar el bebé, para vencerlo, hay que recuperar la palabra. Yo creo que en tu mensaje, fundamentalmente, y en esas búsquedas llenas de viñetas y de paisajes y de audiovisual, está un poco esa recuperación de la palabra que nos emociona, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Héctor. Tengo algo para decir sobre eso, que es que un poco igual estuvo rondando todo este encuentro, pero creo que uno no tiene noción del nivel de poder que se tiene cuando se sabe manejar el lenguaje, en este caso la palabra. Poder acomodar algo. Me pasó hace bastantes años con una colega, Fernanda Nicolini, y íbamos a tener un proyecto que al final no llegó a nada, que consistía en ayudar a las mujeres a contar
situaciones como médicas que habían sido muy violentas con ella, situaciones de consultorio, ahora la verdad es que no me acuerdo bien, pero lo único que no, lo habíamos de textos que habíamos escrito, nos habían escrito. Qué suerte que tienen al poder escribir esto, al poder expresarlo de esa manera. Ojalá yo pudiera expresarme así, porque es tanto lo que yo tengo para contar y no sé cómo decirlo. Y esa sensación de no saber cómo decir, que uno cree que es algo pequeño, pero es enorme no saber cómo traducir a palabras algo que uno siente. Por lo tanto, creo que tener la posibilidad de eso, de traducir a palabras, em, es una fortuna. Ni siquiera digo de traducir a palabras de una manera profesional, creo que está lleno de talleres de escritura con gente que, incluso sin llegar a hacerlo profesionalmente, trabaja sobre su escritura y sobre su capacidad de producir narrativa. Y creo que no hay registro cuando, cuando lo importante es y aceitarla. Tanto que uno dice voy a estudiar idiomas, para mí lo primero que habría que estudiar es cómo hacer para traducir la vida de uno al, al lenguaje propio, porque lograr eso es muy difícil, pero una vez que sucede, es medio un superpoder, te sentís bastante blindado. Digo esto, perdón, una cosa más. Tengo un chat de vecinos. Tenemos miles de problemas en mi barrio. Mi barrio es donde estaba el pequeño Jota. Imagínense un barrio lleno de narcos, un desastre. Y, y con nuestros vecinos tenemos mucha actividad vecinal. Y yo soy siempre la que escribe las cartas al comisario, al jefe de gobierno, al jefe de comuna, porque, y para todos es siempre como muy tranquilizador saber que, bueno, en este caso yo, en otros casos en otras personas, la que sabe ordenar en palabras. Y cuando la carta está bien escrita nos contestan, como que se asustan cuando uno sabe expresarse, porque sienten que del otro lado hay alguien con poder, digamos, poder vecinal. Y ahí dije, epa, saber escribir eh, es una herramienta más importante de lo que creemos. Tal cual. Gracias, Héctor, por la participación. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo? Yo te quería preguntar el vínculo de Joaquín con el abuelo, que también está mencionado, si eso sigue también igual, ¿no? Si le dice abuelo o ya no le Eso es lo dice único que abuelo. me sigue doliendo. Eso, lo mío no a ver, me molesta, me entristece, pero lo otro sí, todavía me enoja. No, mi hijo sigue sin tener, la ligo. Por suerte es un joven totalmente autónomo y muy amado por mucha gente. Pero no, el lazo con su abuelo eh, cayó. Ahí Marcelo López, no sé si levantó la mano, Marcelo, ¿puede ser? No sé, está muteado Marcelo, levantó, creo que yo lo tengo como que está levantando una manito Marcelo López. No sé si quiere preguntar, decir algo. Ahí había un mensaje de Marcela Simondi en el chat. Dice, hola a todos, ¿podría hablarse del exilio del padre en España y del incilio de la madre en Chaco? Hay un libro de Gabriela Saidón sobre los incilios, que es un poco también algo poco Ajá. leído, poco trabajado, ¿no? Los que, como vos decías recién, las historias como las de tu madre, ¿no? Que no gozan de mucha vidriera ni del bronce, ¿no? Que habitualmente tienen los que se exiliaron, los que salieron de la Argentina. Que por supuesto, Francisco, sin querer, lejos estoy de desmerecer nada, ¿no? Exiliarse es un horror, crecer, vivir en un país que no es el tuyo, aprender otros códigos, bueno, ni hablar, o sea, no creo que no esté ganado ese bronce, solo trato de como de poner eso en valor a una zona que no estaba tan a la luz, pero por supuesto que un exiliado merece ser recordado bueno, ni hablar, o sea, creo que no es ni discutible eso, pero por
¿no? No menosprecio el exilio, ni mucho menos, debe haber sido un tormento, ¿no? Sí, tal cual. Francisco, ¿vos querés decir otra cosa? ¿Levantaste la mano, Sí, Francisco Viola? aprovecho de que no había otra pregunta, retomo lo que dijiste porque hay una partecita que me quedé, que me parece que atraviesa todo el libro, que es el tema del poder y los dispositivos de poder. El uso del poder que vos lo mencionás a veces con el silencio, el ocupar los silencios, el ocupar las presencias, o también cómo se amansa con la presencia física ciertos niveles de ansiedad de los demás. Sí. Entonces, y claramente hay una situación de poder en esto de la línea de flotación. Apuntaste a la línea de flotación con tu texto inicial, y este silencio como una forma de poder, lo que pasó con la familia de tu padre en su momento cuando después se separaron, o sea, todo el dispositivo de poder que tiene que mucho que ver con el uso de la palabra y el uso del silencio. Entonces, si esa noción que yo creo que atraviesa todo el libro, y como dijiste, es una forma de reivindicar que el poder no se puede evitar, pero sí se puede no confrontar necesariamente, pero mostrar que hay una tercera posición siempre y que eso está. Entonces, si es que esa idea de poder la pensaste dentro de esta estrategia del libro o no, pero está visible para mí. Es un ejercicio de poder, porque el padre es una figura de poder acá y en la China, por citar como el arco geográfico que suele usar mi padre. Entonces, creo que lo que hace el libro, como la palabra también es un ejercicio de poder, creo que lo que logré hacer o intenté hacer fue ecualizar un poco esa diferencia de poder. No es lo mismo un hijo que le retira la palabra a su padre que un padre que le retira la palabra a su hijo. Entonces, frente a eso, que es para mí ultraviolento, eh, hice lo que me salía a hacer, pero lo que también me sirvió a hacer, que es achicar esa brecha. Sí, publicar un libro para mí es un ejercicio de poder, transformar eso en una pieza literaria, que no es una manera de pelear, pero sí de apropiarme de lo que sucedió y hacer y procesarlo de una manera que no me haga daño. Le agradezco como siempre participar, charlar, siempre son tan amables, tan atentos con las observaciones y bueno, la escucha atenta también. Así que tengan un lindo viernes, lindo fin de semana. Un abrazo y de vuelta felicitaciones a la Balandra por los esfuerzos. Gracias, Darío, gracias a todos, ¿eh? Buen fin de semana, nos vemos seguramente en otro Buen encuentro. fin de semana para ustedes, chicos, y Gracias, para Bueno, todos. gracias, Chau, saludos. chau. saludos para todos, gracias. Chau, chau.